Buenas tardes, soy el doctor José Yasuchín Chávez, soy médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia y el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos básicos para hacer una interpretación de una tomografía de tórax. Primero, ¿por qué es útil una tomografía? Nosotros sabemos que la radiografía de tórax pues, es el examen inicial en la evaluación de un paciente neumológico, ¿no? Sin embargo, en algunos casos la radiografía de tórax es insuficiente para poder llegar a un diagnóstico, o incluso podemos tener una placa normal, pero nosotros tenemos sospecha de que algo más tiene que haber en ese paciente. Entonces, primero, acá vemos pues que nos muestra la presencia de enfermedad en casos en los cuales nosotros tenemos una radiografía de tórax normal, pero sospechamos de que hay algo ahí que no lo estamos viendo en la placa de tórax. 2. Para evaluar actividad de enfermedad y posibilidades de tratamiento, sobre todo evaluar de repente lesiones en virus merilado que nos pueden indicar inflamación, ¿no? Extensión de enfermedad. Por ejemplo, otra indicación es, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver exactamente el sitio más adecuado para nosotros hacer una biopsia. De repente ver qué tipo de procedimiento incluso poder escoger. Si la lesión está muy periférica, probablemente el paciente se va a beneficiar más de una biopsia ya por tomografía, y si la lesión es más central, probablemente este paciente se va a beneficiar mucho más de una broncoscopía más que una biopsia guiada por tomografía. Y otra es, por ejemplo, en una enfermedad pulmonar intersticial difusa, nos ayuda a ver exactamente cuál es el patrón morfológico de estas lesiones. A veces en la placa de tórax solamente vemos pues, el virus merilado, pero en la tomografía nosotros vemos la localización exacta, cuál es la distribución, si es más anterior, más posterior, más superior o más inferior, que usualmente no lo solemos ver en una placa de tórax. Y la tomografía nos sirve para ver eso. Por ejemplo, ¿no? Acá nosotros vemos en esta placa de tórax donde vemos claramente un infiltrado de tipo intersticial, difuso, ¿no? Y vemos en la tomografía de que no solamente es virus merilado, que es esta zona de acá, sino que también hay algunas zonas que están teniendo consolidación asociada. Y además vemos que este paciente tiene algunas bronquiectasias, cosa que nosotros no podemos ver en una placa de tórax. Entonces, básicamente la tomografía hay que tener en cuenta de que el paciente, por ejemplo, cuando toma una placa de tórax es un solo rayo, como ya hemos visto en la clase de placa de tórax. Sin embargo, en una tomografía el paciente está echado y son múltiples rayos los que atraviesan al paciente, y de esa manera nosotros podemos obtener las diferentes imágenes que solemos ver en estos pacientes. Y además otra cosa que hay que tener en cuenta es los diferentes tipos de cortes que hay en la tomografía. Por ejemplo, vemos el corte que usualmente nosotros vemos, es el corte axial, ¿no? Que es el plano que está con la letra A. Cuando hacemos un corte, digamos que atraviesa al paciente, es un corte tipo sagital. Y si vemos el plano C, es lo que se llama el corte coronal. Entonces acá básicamente vemos lo mismo, ¿no? De cómo es que se realiza la tomografía. Antiguamente la tomografía era la que se llamaba una tomografía de la TAC, ¿no? Y ahora es la tomografía de tipo helicoidal, multicorte, ¿no? Y vemos pues la tomografía axial computarizada básicamente es una sola espiral, mientras que vemos que en la helicoidal es uno solo, pero que va barriendo a todo el paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar una tomografía, tenemos que reconocer pues qué es lo que representa cada uno. Usualmente la parte negrita, como ahí estamos leyendo, la parte negra se interpreta como zona hipodensa. Usualmente eso es porque es aire. Y mientras que la parte blanca se denomina
hiperdenso, ¿no? Que usualmente es el intersticio, las consolidaciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo acá, lo que nosotros vemos pues de que la parte negrita, que corresponde al parénquima pulmonar, o sea que tiene aire, una zona hipodensa. Sin embargo, vemos por ejemplo acá que el corazón o el tejido celular subcutáneo corresponde, se ve mucho más blanquito, entonces corresponde a una zona que se le puede decir es una hiperdensa. En la tomografía tenemos principalmente dos tipos de cortes, dos tipos de formas de ventanas. La ventana parenquimal, que es la que estamos señalando en este momento, en la cual nosotros nos ayuda sobre todo a evaluar el parénquima pulmonar, mientras que la ventana mediastínica, en la cual vemos que el pulmón está mucho más hipodenso, nosotros lo que nos ayuda a evaluar es la ventana, sobre todo la parte del mediastino, así como los vasos sanguíneos. Entonces la ventana pulmonar, la ventana parenquimal nos ayuda a evaluar sobre todo parénquima pulmonar, mientras que la ventana mediastínica nos ayuda a evaluar lo que es el mediastino per se y vasos sanguíneos. Hay un tercer tipo de ventana que es la ventana ósea, que sobre todo nos ayuda para evaluar tejido óseo. Ahora, hay diferentes tipos de, digamos, de tomografía, por así decirlo. Tenemos la tomografía convencional, en la cual pues básicamente acá los cortes son de 1 centímetro, ¿no? Sin embargo, si nosotros por ejemplo queremos evaluar mucho más cercanamente el parénquima pulmonar, sobre todo en enfermedades de tipos intersticiales, y detectar lesiones mucho más tempranas, lo que nos va a ayudar mucho más es una tomografía de alta resolución. A diferencia de la tomografía convencional, en la cual los cortes son de 5 a 10 milímetros, acá son de 0.5 a 2 milímetros, o sea los cortes son mucho más pequeños. Entonces, por ejemplo, estas dos tomografías son del mismo paciente, pero si nos vemos con más detalle, nos damos cuenta que en la tomografía de alta resolución y los cortes son más pequeños, nosotros podemos ver mejor algunas estructuras que acá en la tomografía convencional no las solemos ver. Vemos mucho mejor las estructuras, ¿no? A veces, por ejemplo, en una tomografía no aparecen, por ejemplo, lo que son las lesiones panal de abeja, o son muy incipientes. Sin embargo, en una tomografía de alta resolución la vamos a poder ver mucho mejor. Otra cosa que nosotros usamos en tomografía son las unidades Hansfield, sobre todo para ver ante qué tipo de sustancia nosotros nos estamos enfrentando cuando vemos una tomografía. Entonces, usualmente las que por convención se usan son la del tipo aire, que es usualmente es menos 1000 Hansfield, el agua, que tiene 0 unidades, y el hueso, que tiene más 1000. ¿De acuerdo? Obviamente los tejidos blandos se encuentran, por ejemplo, entre menos 80 y menos 120, perdón, la grasa acá, ¿no? Y los tejidos blandos como tipo hueso, eso lo podemos acá encontrar en más o menos 40 unidades Hansfield. ¿De acuerdo? Entonces, los pulmones, a diferencia del aire puro que tiene menos 1000, usualmente los pulmones tienen menos 500 unidades Hansfield. Entonces, cuando nosotros veamos alguna estructura que nosotros no sabemos exactamente a qué puede corresponder, nosotros podemos medir estas unidades Hansfield y más o menos podemos darnos una idea de a qué cosa puede corresponder esto. Por ejemplo acá, ¿no? Tenemos diferentes unidades, por ejemplo, menos 800, esto usualmente suele corresponder a pulmón. Tenemos más 350, por ejemplo, que corresponde a hueso, ¿no? A partes blandas menos 120, ¿no? Sin embargo, pero miren acá, tenemos esta lesión que está acá, ¿no? Y cuando nosotros, pero no sabemos exactamente qué cosa es esto de acá, entonces lo que nosotros podemos hacer es medir las unidades Hansfield, y cuando la medimos nos dice que es de 0, entonces si yo recuerdo 0 usualmente es agua, entonces yo sé que esta lesión que está a este nivel corresponde a agua, ¿de acuerdo? Entonces ya de esa manera yo puedo saber más o menos a qué estructura puede corresponder. Ahora, cuando nosotros tenemos ya tenemos la tomografía, ahora lo importante es reconocer cuáles son las estructuras normales, ¿no?
Entonces para eso vamos a hablar primero la ventana mediastínica y luego la ventana parenquimal, para más o menos ir viendo cuáles son las estructuras que nosotros deberíamos poder reconocer en la tomografía. Por ejemplo, empezando acá, estamos a nivel de tráquea, y acá lo que siempre tenemos que reconocer es uno, en la parte posterior está el esófago, la flechita acá nos marca la glándula tiroides. También podemos ver que esta estructura acá es la yugular interna, la carótida, ¿no? Y la vena axilar. Entonces, cuando estamos a nivel de tráquea, lo que deberíamos ver siempre es la glándula tiroides, la yugular interna y la arteria carótida. Si bajamos un poquito más, ya podemos delimitar mucho más. Seguimos en tráquea, pero podemos ver un poquito mejor el esófago, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, la subclavia. Igualmente podemos seguir viendo la yugular y la carótida. Igualmente acá, tráquea, el esófago, y empezamos a ver el primer arco costal. Podemos ver la arteria, la vena brachiocefálica y la arteria subclavia. A este nivel vamos a seguir bajando. Por ejemplo, acá ya estamos, todavía seguimos en tráquea. Sin embargo, a este nivel aparecen dos estructuras bien importantes. Uno que, por ejemplo, acá empieza a aparecer el timo, ¿de acuerdo? Pero empieza a aparecer acá el callado aórtico, ¿de acuerdo? Y esta es la vena cava superior. Si seguimos bajando, por ejemplo, acá ya vemos, estamos a nivel de carina. Entonces, a nivel de carina, nosotros tenemos esta estructura que es la aorta ascendente, la aorta descendente, y empieza a aparecer la arteria pulmonar. En este caso vemos la arteria pulmonar izquierda. Entonces, en otro corte diferente, igualmente la aorta ascendente, la aorta descendente, y acá vemos la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, y a este nivel está la arteria pulmonar, la principal, y acá está la rama derecha y acá está la rama izquierda. Acá ya podemos ver el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, ¿no?, del pulmón. Acá lo mismo, vemos el tronco de la arteria pulmonar, la pulmonar derecha, la pulmonar izquierda, ¿no? Acá ya estamos, pues, el bronquio principal derecho, ¿de acuerdo? Y el bronquio principal izquierdo. Si seguimos bajando, lo mismo. Acá a este nivel vemos, pues, de que vemos la aorta ascendente, la arteria pulmonar, y seguimos, y ya más abajo vamos a ver los ventrículos, ¿no? Acá vemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el tabique, ¿de acuerdo? Y la aorta descendente. Bueno, ya si seguimos bajando aún más, todavía vamos a encontrar el hígado y también el estómago. Lo mismo acá, y sobre todo quiero detenerme acá un poquito. En la ventana parenquimal nosotros hay que reconocer estructuras que usualmente son vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y estos son los bronquios, porque son zonas más hipodensas. Tenemos las cisuras, la cisura mayor, ¿no?, que se ve en la plaquetórax y acá se ve en la tomografía. La cisura menor, visto tanto en la plaquetórax como en la tomografía. Cisuras accesorias, por ejemplo, a este nivel nosotros vemos la cisura de lásigos, ¿de acuerdo?, que es una cisura accesoria, y en la tomografía igualmente. Básicamente esas son estructuras no muy frecuentes, pero se pueden reconocer en algunos pacientes, no necesariamente siendo anormales. Ya mucho menos frecuentes está la cisura accesoria inferior, ¿no? Ahí, al igual que la susura, que estructura que puede aparecer acá, es la cisura accesoria superior. Entonces,
Para nosotros poder ya ver el parénquima pulmonar, tenemos que primero reconocer los segmentos pulmonares. Entonces hay que recordar que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿de acuerdo? El lóbulo superior compuesto por 3 segmentos, el apical, el posterior y el anterior, el lóbulo medio, el lateral y el medial. Del lóbulo inferior, el segmento 6, que es el apical del inferior, los medial, el lateral y el anterior y el posterior. En el pulmón izquierdo solamente tenemos 2 lóbulos, tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En el lóbulo superior nosotros se fusiona el 1 y el 2 y se forma el ápico posterior y queda solo el anterior. Acá aparece el lóbulo medio del lóbulo del lado derecho, que es la língula, y acá en lugar de lateral y medial es superior e inferior. En el lóbulo inferior es lo mismo, solo que se fusiona el 7 con el 8 y se llama anteromedial. Entonces, para nosotros poder ubicar los diferentes segmentos en el parénquima pulmonar, nosotros tenemos que guiarnos de algunas estructuras para poder saber más o menos a qué segmentos estamos viendo. Por ejemplo, el primer parámetro que vamos a usar es el callado aórtico, ¿de acuerdo? Acá está, tenemos el callado aórtico, acá está la tráquea. Entonces, cuando estamos en callado aórtico, yo sé que en el lado derecho lo que está por delante es el lóbulo superior, el segmento anterior. El que está atrás es el posterior, o sea, el posterior del lóbulo superior, y el que está al medio es el segmento apical, ¿de acuerdo? Si nos vamos al lado izquierdo, lo mismo, lo que está adelante es el anterior y lo que está atrás es el ápico posterior. Es muy importante que nosotros podamos ubicarnos en los segmentos pulmonares, sobre todo cuando vamos a hacer procedimientos tipo broncoscopía, porque cuando nosotros hagamos broncoscopía, nosotros vamos a tener que entrar específicamente, ubicar la lesión específicamente en qué segmento está, para nosotros poder ingresar a ese segmento con el broncoscopio. Entonces, nuestro primer parámetro para ubicar los lóbulos superiores de ambos pulmones es el callado aórtico. Ahora, seguimos bajando y ya nos ubicamos a nivel de cuando empieza a aparecer la arteria pulmonar izquierda, ¿de acuerdo? Que está acá. Y además también nos damos cuenta que a este nivel se encuentra un poquito por debajo de la carina. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Sobre todo porque a este nivel empieza a aparecer el segmento apical del lóbulo inferior, o sea, el segmento 6. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ubicamos la arteria pulmonar izquierda y vemos estos 2 segmentos posteriores, ya sabemos automáticamente que eso corresponde al segmento 6 o es el segmento apical del lóbulo inferior. Ahora, evaluamos el resto de los segmentos pulmonares y nuevamente vemos que acá todavía nosotros podemos ver el segmento anterior del lóbulo superior, pero este segmento que se encuentra acá es el segmento posterior. Antes recordemos que eso correspondía al apical. En el lado izquierdo, igual, la parte de adelante es el segmento anterior, la parte que se encuentra acá al medio es el ápico posterior, y nuevamente a este nivel, al igual que en el lado derecho, se encuentran los segmentos 6, o también llamados el segmento apical del lóbulo inferior. Vamos más ahora, para seguir ya ubicando los otros segmentos, y sobre todo si quiero empezar a ubicar ya lóbulo medio y língula, yo tengo que dirigirme a buscar la rama derecha de la arteria pulmonar, ¿no? Acá está la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces, igualmente, yo sé que a este nivel atrás se encuentra el segmento 6, ¿de acuerdo? Y todo lo que está por delante, acá, lo que está delante, de acá, todo esto que está acá, corresponde a el lóbulo medio y língula. Entonces, el que se encuentra acá es el medial, ¿de acuerdo? Que es el segmento
que corresponde al lóbulo medio. Acá todavía aparece el segmento anterior del lóbulo superior y esto también es el segmento 6. Igualmente en el lado izquierdo, el segmento 6, y vemos que acá, por ejemplo, yo ya puedo ver todo el lóbulo medio, la língula, a diferencia de que acá solamente puedo ver un segmento, que es el segmento 5. Todavía no podemos ver el segmento 4. Entonces, acá veo el segmento 4 y el segmento 5. ¿De acuerdo? Ahora, sigo bajando, ¿no? Entonces, ahora ya me ubico a nivel de los ventrículos para yo poder ubicar de esa manera todos los segmentos del lóbulo inferior. Entonces, una vez que me ubico en los ventrículos, trato de ubicar la cisura, ¿de acuerdo? Y lo que nos encontramos acá es el lóbulo medio, que está por delante. Entonces yo sé que el segmento que está pegado al corazón es el segmento medial y el que está obviamente al otro lado es el segmento lateral. Entonces, seguimos evaluando. El segmento 7 usualmente es el que está pegado acá al corazón, lo que está acá, segmento 8, segmento 9 y el más posterior es el segmento 10. Igual en el lado derecho, en el lado izquierdo, vemos la língula por delante y acá recordemos que acá estaba, pues el segmento 7 estaba pegado, estaba separado. Sin embargo, acá recordemos que está fusionado. Entonces el 7 y el 8 corresponde a todo este segmento, segmento 9 y segmento 10, de acuerdo, que es el más posterior. Entonces, nuevamente recordando, callado aórtico nos ayuda a delimitar los segmentos del lóbulo superior, arteria pulmonar izquierda, para empezar a visualizar el segmento 6, la arteria pulmonar derecha, lo que nos ayuda a visualizar lo que es el segmento medial, ¿de acuerdo? O sea, el lóbulo medio y la língula. Y los ventrículos nos ayudan a nosotros a delimitar los segmentos del lóbulo inferior. Entonces, de esa manera nosotros ya nos podemos ubicar en los diferentes segmentos, y si vamos a realizar una broncoscopía podemos saber exactamente a dónde vamos a entrar para hacer el procedimiento. Ahora, yendo un poquito más, vamos a ver algunos signos radiológicos que son bastante frecuentes en la tomografía y que nos ayudan a hacer el diagnóstico o a hacer un diagnóstico presuntivo en la tomografía. Por ejemplo, un signo muy frecuente, que es el signo del broncograma aéreo. Ya recordamos que en la plaquetora nosotros hemos visto que el broncograma aéreo básicamente se ve como una radiopacidad y que tiene una zona radiológica adentro, ¿de acuerdo? Igual pasa en la tomografía, ¿no? Vemos estas consolidaciones, estas zonas hiperdensas, ¿de acuerdo? Pero dentro de estas zonas hiperdensas vemos estas zonas hipodensas que corresponden a aire. Entonces, esto es lo que corresponde al broncograma aéreo, ¿de acuerdo? Es una consolidación donde nosotros podemos ver estas zonas hipodensas que corresponden a aire. Ahora, la etiología puede ser una neumonía, puede ser una congestión pulmonar, ¿no? Que sea la que está provocando este signo del broncograma aéreo. El signo del angiograma, algo bastante similar, solamente que este signo se hace con sustancia de contraste. Básicamente tenemos esta consolidación y lo que vemos es que se pintan los vasos sanguíneos dentro de esta lesión. Ese es el signo del angiograma. Puede corresponder a una neumonía o un linfoma, ¿no? Dentro de sus patologías más frecuentes. El signo del guante. Básicamente este signo lo que corresponde es, tenemos una vía aérea bien dilatada que se tapona con un moco, con tapones de moco, ¿de acuerdo? Usualmente lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Vemos la vía aérea dilatada, que normalmente nosotros deberíamos ver, por ejemplo, acá lleno de aire, que corresponde, que es una zona hipodensa. Sin embargo, vemos que esta vía aérea dilatada está llena con una sustancia que es un material hiperdenso, ¿de acuerdo? Que usualmente corresponde a moco. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de signo, el signo del dedo de guante,
Esto usualmente corresponde a una aspergilosis broncopulmonar alérgica. El signo del halo, lo que nos muestra fisiopatológicamente es que ha habido un sangrado en la lesión. Entonces tenemos esta zona hiperdensa rodeada de también esta zona hiperdensa, pero mucho más tenue, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que corresponde al signo del halo. Usualmente a veces esto lo podemos ver en pacientes con aspergilosis, pacientes con neoplasias, dentro de algunas patologías a destacar, ¿de acuerdo? Básicamente lo que nos dice es que representa una hemorragia. Perdón, antes de pasar acá también hay lo que se llama el signo del halo inverso, que es al revés, que esta zona que es bien hiperdensa está acá y esta zona que es menos hiperdensa está dentro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si lo dibujamos acá, digamos que esta es una zona no me dio el puntero. Entonces básicamente lo que nosotros vamos a ver es que la zona menos hiperdensa se encuentra al medio y la zona hiperdensa se encuentra en la periferia. El otro signo que usualmente se suele ver en tomografía es la split pleura. La split pleura lo que nos indica básicamente es la separación tanto de la pleura visceral como de la parietal. Esto también nosotros nos ayuda a distinguir entre un absceso pulmonar de un empiema. Usualmente el empiema es el que me hace el split pleura. Entonces lo que vamos a hacer acá es ver, por ejemplo, a ver, veamos dónde se puede ver. Por ejemplo acá, esta es la pleura, ¿de acuerdo? Pero acá nosotros también vemos, por ejemplo, esta cosa que está acá, que también puede corresponder a pleura. Y vemos que las dos pleuras están separadas, ¿de acuerdo? Esta es la pleura, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo acá esta es una de las pleuras, la pleura visceral, pero acá también nosotros podemos ver pleura, que corresponde a la pleura parietal. Entonces esta separación es lo que se denomina la split pleura, que usualmente corresponde a empiema. Split pleura básicamente siempre se tiene que ver con contraste para nosotros poder delimitar y nosotros poder ver la separación entre ambas pleuras. Otro signo que usualmente se ve en EPIT es lo que se llama la panelización y las bronquiectasias por tracción. Usualmente la panelización de abeja, vemos acá, ¿no? Es como un panal de abeja y usualmente se dice que por lo menos tienen que haber 3 hileras para nosotros hablar de panalización. Son unos pequeños quistes, como vemos acá, ¿no? Que tienen la forma de un panal, lo que se llama el panal de abeja. Y esta lesión que está acá, señalada por la flecha, es lo que se llama la bronquiectasia por tracción. Básicamente el parénquima que está alrededor jala el parénquima pulmonar y apertura la vía aérea, y haciendo que aparezca este tipo de bronquiectasia. Ahora, la panalización, para darnos un diagnóstico hay que ver cuál es la distribución de la panalización. Usualmente si la panalización nosotros la vemos que es de tipo subpleural, predominio basal, que va de distribución basal y que va hacia arriba, usualmente eso puede corresponder a una fibrosis pulmonar. Obviamente no es característico, o sea, no es la fibrosis no es la única que me hace este tipo de distribución, pero sí es la más frecuente. Otras patologías, por ejemplo, podría ser sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, también por ejemplo neumonitis intestinal específica de tipo fibrótica me podrían panalizar con el mismo patrón, pero el primer diagnóstico que uno piensa cuando tiene panalización subpleural que va de abajo hacia arriba de distribución periférica es la fibrosis pulmonar, lo que se llama el patrón NEW. Lo más frecuente, fibrosis pulmonar, pero no hay que olvidarnos de que hay otras patologías que también me puede hacer un patrón NEW y no necesariamente ser fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, por ejemplo, otra patología que me puede dar panalización, pero no necesariamente en la base, sino, por ejemplo, a predominio en lóbulos superiores, por ejemplo, neumoconiosis, por ejemplo, también neumonitis por hipersensibilidad de tipo crónica.
Otra patología, otras alteraciones que nosotros podemos ver en el parénquima pulmonar básicamente es el engrosamiento de septos, ¿no? Usualmente nosotros no deberíamos ver los septos en el parénquima pulmonar, o sea, no deberíamos verlo tan periféricos, ¿de acuerdo? Sin embargo, acá vemos pues de que estos septos pues llegan hasta prácticamente tocan la pleura, entonces eso no es normal, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos nosotros decir que los septos están engrosados. Ahora, si además nosotros vemos, por ejemplo acá tenemos el septo que está engrosado y vemos, por ejemplo, este nodulito, por ejemplo en este septo vemos que tiene como un pequeño rosario, es el engrosamiento septal de tipo nodular, ¿de acuerdo? Pero además acá podemos ver pues que tiene acá lesiones, tiene algunos micronódulos, ¿no? Que podría corresponder a una neoplasia. Patrón nodular de tipo aleatorio, ¿no? Vemos acá los diferentes micronódulos, ¿no? Micronódulos, ¿ve? Diferente, está distribuido de manera difusa, ¿no? Nódulos, micronódulos, micronódulos. Esto dependiendo de la historia clínica, ¿no? Si es un paciente de acá de Lima, joven, tranquilamente puede corresponder a una tuberculosis de tipo miliar. Si el paciente, por ejemplo, viene de una zona de la selva, que está expuesto a se mete la cueva de las lechuzas, no puede descartar una histoplasmosis. Los patrones quísticos, igual, ¿no? Si nosotros nos acordamos, estamos en tráquea, ¿de acuerdo? Ya lo estamos podríamos decir que lo estamos en carina, entonces podríamos decir que esto puede corresponder incluso al lóbulo medio, ¿de acuerdo? Y lo que nos llama la atención son estas zonas que son hipodensas en relación al parénquima pulmonar, ¿no? Son mucho más hipodensas. Quistes bilaterales que comprometen lóbulo superior, ¿de acuerdo? Incluso también vemos que compromete el segmento 6, o sea, el lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Entonces está distribuido de manera difusa, ¿de acuerdo? Entonces, ante este paciente yo no podría descartar, por ejemplo, si es una paciente mujer, no podría descartar una linfangioliyomiomatosis. Sin embargo, si los quistes solamente estuvieran localizados, por ejemplo, el lóbulo superior, eso podría corresponder a una histocitosis de células de Langerhans o histocitosis X. Vir esmerilado, básicamente, eso es un patrón bastante frecuente. Básicamente lo que nos muestra es inflamación del parénquima pulmonar. Vemos pues acá, por ejemplo, estas zonas hiperdensas, ¿no? Que diera la impresión de que como si todo el pulmón estuviera sucio, ¿no? Acá vemos todo el vir esmerilado distribuido de manera difusa, ¿de acuerdo? ¿Ve? Estas zonas hiperdensas distribuidas de manera difusa con algunas zonas con las zonas hipodensas, ¿no? Y acá lo que hay que hacer primero es historia clínica, ¿no? Si por ejemplo este es un paciente de VIH con un CD4 bastante bajo y yo veo esto y es un paciente que me viene por ejemplo con una disnea de progresión rápida, no podría descartar una neumonía por PJP, ¿no? Ahora si por ejemplo es una paciente mujer joven de unos 43 años, no fumadora, no podría descartar que esto puede corresponder a una neumonía intersticial no específica, ¿no? Pero también obviamente tengo que ver la distribución también. O por ejemplo es un paciente que se metió por ejemplo a la escuela de chuzas, está expuesto de manera importante a esos antígenos, no puedo descartar una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces el vir esmerilado no es específico de alguna patología, porque lo que hay que volver acá es la historia clínica y ver la distribución del vir esmerilado para nosotros poder ver y orientar nuestro diagnóstico. Crazy paving, básicamente como su nombre lo dice, por ejemplo acá vemos engrosamiento de septos, ¿de acuerdo? Pero vemos algunas zonas pues hiperdensas, hipodensas, hiperdensas, hipodensas, ¿no? Usualmente esto
suele verse en proteinosis alveolar. No, obviamente no es patognomónico, pero es una patología en la que se suele ver con bastante frecuencia. Que es el Presley paving, ¿ver? Algunas zonas hiperdensas con una rodeada de zonas hipodensas. Algo bastante frecuente que se suele ver en la práctica clínica es el patrón en árbol en brote. ¿De acuerdo? Básicamente, bueno, es mejor acá. Si vemos acá, esta estructura que está acá parece un arbolito, ¿no? Tiene su tronco y sus ramas. ¿De acuerdo? Acá también vemos el tronco con sus ramitas. Eso es lo que se llama el patrón en árbol en brote. Esta patología no es específica de tuberculosis, es frecuente en tuberculosis, pero no es específica de tuberculosis. Básicamente lo que nos dice es de que el bronquiolo está lleno de moco. Ahora, ¿cuál es la patología? Hay que ponernos a investigar, pero obviamente acá en el Perú una de las patologías que muy frecuente me hace esto es la tuberculosis. Acá nuevamente, ¿no? Vemos estas lesiones, ¿no? La ramita, perdón, acá está el tronco y vemos acá sus ramas. ¿De acuerdo? Acá también vemos nódulos, ¿de acuerdo? Pero básicamente es para ver el patrón árbol en brote, ¿no? El tronco con sus ramas. A ver, acá otro lugar donde podemos ver básicamente un poquito de dilatación bronquial. Acá, por ejemplo, ¿no? Vemos la ramita con el tronco con sus ramitas. Eso es lo que se llama el patrón de árbol en brote. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero evaluar atrapamiento aéreo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una patología donde me interesa mucho evaluar si es que hay una enfermedad intersticial en quien yo necesito ver si es que hay atrapamiento aéreo, y porque yo estoy sospechando de 90 por hipersensibilidad. Entonces yo tengo que pedir la tomografía en 2 tiempos. Usualmente las tomografías se toman en inspiración, pero si yo quiero evaluar atrapamiento aéreo, yo tengo que pedir tanto cortes en inspiración como en expiración. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Si es que está en inspiración, expiración. Primero, vamos a ver. Por ejemplo acá. Cuando el corte en tomografía es en inspiración, usualmente la tráquea está bien redondita, ¿de acuerdo? Pero cuando la placa es en expiración, vemos que la pared posterior de la tráquea está colapsada, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera yo me puedo guiar para saber si la placa está en inspiración o está en expiración. Entonces, si nosotros evaluamos este parenquima pulmonar, nosotros vemos que el paciente además tiene su virus esmerilado, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos damos cuenta que dentro de este virus esmerilado hay estas zonas más hipodensas, ¿no? Que corresponden al atrapamiento aéreo, ¿de acuerdo? Entonces vemos este virus esmerilado, pero que tiene algunas zonas hipodensos dentro de la misma que corresponde al atrapamiento aéreo. Bueno, eso sería lo que es la revisión de la tomografía. Espero que les sirva, ¿no? Básicamente la tomografía es un examen muy valioso en lo que es la neumología y bueno, que para volvernos unos expertos sí necesitamos ver cada día más y más y más imágenes. Gracias.